Claramente la minería ilegal también es un tremendo freno para el desarrollo ordenado de una minería de calidad como la que estamos haciendo. Estamos viviendo un superciclo minero y así hemos crecido la magra cifra del 3.2% en el año, ¿no? El último trimestre fue el trimestre que más crecimos. Hay que saber que la electricidad, el cambio de matriz energética y la electromovilidad han disparado la demanda por ciertos minerales. En principio el cobre, ¿no? Pero también los otros minerales, ni hablar de litio, por ejemplo, para las baterías. Bienvenidos a una nueva edición del programa Diálogos Mineros. Hoy tengo el gusto de presentar a Alfonso Bustamante. Él es presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, uno de los sectores que representa al lado empresarial, para que nos comente la visión que tiene este sector en nuestro país. Bienvenido. Muchas gracias. Primero, agradecer por la entrevista y comentarles que la CONFIEP es un gremio de gremios, es un gremio que representa a 22 gremios de la producción en el país, en 10 sectores de la economía, incluido, por supuesto, el de la minería, que es uno de los puntales más importantes de la economía nacional. Así es. Salimos, señor Bustamante, de un 2024 donde pasó de todo, ¿no? Se mostró la economía también con una cierta recuperación. ¿Qué nos espera para este 2025? ¿Cuáles son las expectativas que se tiene desde la CONFIEP? Bueno, el 24 primero ha sido un año donde nos han acompañado los precios que han generado esa recuperación, lo cual no necesariamente tiene mérito el país, el propio país o nuestra propia economía, sino que los precios internacionales nos han acompañado. Entonces, específicamente el precio de los minerales. Estamos viviendo un superciclo minero y así hemos crecido la magra cifra del 3.2% en el año, ¿no? El último trimestre fue el trimestre que más crecimos, donde se observa pues el repunte algo en la producción, pero sobre todo en los precios de la minería y quiero decir de la agricultura, que son los dos puntales más importantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos espera para el 2025? A ver, yo soy un eterno optimista y en este caso creo que con algún sustento, con mucho placer, encuentro que el Ministerio del Ambiente tiene por fin un ministro con una visión de la importancia en el crecimiento de la economía y cómo poder hacer convivir a la producción y el desarrollo del país con la protección del medio ambiente. Eso que no lo veíamos desde hace mucho tiempo, teníamos un ministerio muy ideologizado y eso ha venido postergando inversiones muy importantes, sobre todo en minería y en petróleo, ¿no? Que nos ha venido trabando el crecimiento. Mire usted, en un superciclo minero como tenemos ahora, hay que saber que la electricidad, el cambio de matriz energética y la electromovilidad han disparado la demanda por ciertos minerales. En principio el cobre, ¿no? Pero también los otros minerales, ni hablar de litio, por ejemplo, para las baterías, pero el cobre, que es utilizado en toda esta cadena energética, es el que más ha disparado la demanda y con ello sus precios. ¿Pero qué quiere decir? Que hoy día hay mucho más apetito por este mineral que antes y en el Perú tiene la suerte de contar con una cartera enorme, son 51 proyectos de inversión que valorizados en más de 54.000 millones de dólares. Pero yo quiero decir qué es lo que tiene un país para haber llegado a eso, para no tomarlo a la ligera. 54.000 millones de dólares en cartera de proyectos quiere decir que primero
se han hecho exploraciones en el país, exploraciones para ver si existe o no el recurso. Después, de estas exploraciones se han confirmado recursos y certificado después en reservas. Esto toma un tiempo, toma inversiones de altísimo riesgo. Después hay que conseguir un sponsor que quiera además financiar con patrimonio, con equity o con deuda, o probablemente de las dos formas. Eso también es un reto al pasar. En el Perú contamos con sponsors, o sea, empresas, ¿no?, que son de primer nivel a nivel mundial. Tenemos de los mejores actores en minería en el mundo, están presentes en el Perú. ¿Y qué creen? Con muchas ganas de invertir, habiendo hecho esas tareas de exploración, certificación, confirmación de reservas y todo lo demás, han tenido y tienen acceso al financiamiento para esos 56.000 millones de dólares, pero nos hemos encontrado con lo que ya sabemos, con trabas regulatorias. Los permisos son eternos, muchos de ellos se repiten y se regresan y están más orientados a dilatar que a tener un rigor de lo que debería ser en el cuidado de los intereses, como es el medio ambiente y la protección social de los individuos. Esto de acá, indudablemente, ha sido para el Perú una traba para ese crecimiento. Nosotros, tan solamente destrabando esto, podríamos estar creciendo al 8 o al 10%. Eso es lo que nos estamos perdiendo por estas absurdas trabas ideologizadas en esto. Tenemos que poner orden. Claramente, voy a hablar de todo un poco, pero claramente la minería ilegal también es un tremendo freno para el desarrollo ordenado de una minería de calidad como la que estamos haciendo. Entonces, hay que felicitarnos en este momento de tener un Ministerio del Ambiente que comprende la necesidad de crecimiento del Perú y de las inversiones para ello como alivio a la pobreza, y hay que ponernos a trabajar en eso. De acuerdo. Y vamos a ir desglosando justamente cada uno de estos temas que usted nos menciona, porque sin duda es importante lo que usted ha mencionado en un inicio, que es las trabas, son las trabas regulatorias. Justamente recientemente, hace unas semanas, el Ministerio de Economía y Finanzas ha anunciado que va a llevar a cabo un shock regulatorio que va a reducir los trámites y permisos que dificultan la ejecución. Esto con la finalidad, pues, de dinamizar las inversiones. ¿Considera esto oportuno, que esto va a solucionar, digamos, el problema que tenemos en el Perú? Sin duda es una gran noticia. De las noticias tenemos que pasar a la ejecución, ¿no?, para hacerlo realidad, pero claramente esto agarra el meollo de las trabas, ¿no? La regulación administrativa que tenemos, ¿no?, se ha venido, no solo en minería, pero en todos los sectores en el Perú se ha venido engrosando, hemos venido aumentando el personal administrativo del Estado, ¿no? Casi que parece que se crean nuevas tupas para darle chamba a los nuevos ingresantes a la administración pública, que ingresan por pagos de favores de campañas electorales, o sea, todo mal. Entonces tenemos que reducir el Estado, y para reducir el Estado hay que comenzar a hacer una reingeniería de todos los procedimientos administrativos que tenemos, ¿no? Esos son engorrosos, generan pobreza, entonces esos traban inversiones y por eso generan pobreza. Entonces tenemos que crecer sanamente, y para crecer sanamente tenemos que arrancar de raíz algunos problemas. La burocracia en el Perú es nefasta, no solamente traba las inversiones per se, sino genera corrupción. Entonces, lo que tenemos que hacer es una simplificación de esos procesos. ¿Cómo? Hay que contratar, pues, a unas empresas consultoras de procesos, que las hay muchas, como McKinsey, por ejemplo, para ver cuáles son los procedimientos que terminan sobrando, y, como he dicho antes, no perder el rigor que deben tener la administración pública. La administración pública, el Estado y la empresa somos socios de un crecimiento, pero si uno de los socios ha engordado, ¿no?, y está siendo ineficiente, ¿no?, nos traba el desarrollo a todos. Entonces, el socio Estado necesita adelgazar, necesita una reingeniería de procesos, no necesita un ministerio de ¿cómo le llaman?, de infraestructura. Ahora necesitamos revisar todos nuestros procesos en todos los ministerios y de repente achicar el número de ministerios. Quiero saludar nuevamente, porque es primera vez que lo vemos, que este Ministerio del Ambiente está
siendo proactivo y ya el año 2024 ha destrabado proyectos por 13.000 millones de dólares solo en minería. De acuerdo. Entonces hay que resaltar lo bueno también. Señor Bustamante, en los últimos años hemos vivido además una polarización política en el país. ¿Considera que este desequilibrio político de alguna manera afecta a las inversiones en nuestro país, teniendo en cuenta que el 80% de la inversión privada representa sin duda algo muy importante para nuestro país? Claro. O sea, la inversión en el Perú es 80% viene del sector privado y tan solo 20% del Estado. Para luchar contra la pobreza necesitamos no solamente crecer más allá del 5%, sino tenemos que hacer que esa inversión del 20% sea bien orientada y bien administrada. La gestión de eso que es hospitales, educación, ¿no? Carreteras, infraestructura básica, sea muy bien utilizada, sobre todo infraestructura social, ¿no? Que alivie los problemas de nuestros compatriotas. La polarización que tiene el Perú es una polarización política y lamentablemente hay que desarraigar esto. El Perú es un país, es un solo país, es una sola nación, no como algunas naciones cercanas a la nuestra que dicen son varias naciones en una, ¿no? y que pretenden reivindicar etnias como naciones. El Perú es un país mestizo, somos iguales, es un país que tiene grandes brechas sociales que es necesario cerrar, pero solamente las vamos a cerrar con crecimiento y con una redistribución de la riqueza que proviene justamente de la provisión de servicios públicos adecuados, de servicios sociales adecuados. Quiero decir que nuestros compatriotas no se mueran por una apendicitis, por no tener centros de salud, que puedan tener una vida decente, con hogares decentes, con infraestructura decente, que no se pasen 3 horas o 4 horas o más al día en transportarse en el tráfico en las ciudades o una infraestructura, carreteras muy mala, en lo cual sí hemos mejorado en los últimos años, pero necesitamos más, necesitamos integrarnos más y necesitamos quitarnos esta supuesta polarización social que, como digo, no lo es tal, sino es más bien política, ideológica que nos han hecho creer. ¿Considera que el Ejecutivo está administrando de la manera más adecuada los recursos generados, obtenidos gracias a la minería? Mire, el Estado ha tenido gran responsabilidad en los últimos años en esa redistribución de la riqueza. Además, a pesar de que el Perú ha venido creciendo de manera muy importante en los últimos, voy a decir, casi 30 años, ¿no? Ese crecimiento no le ha llegado a todo el mundo. Y no le ha llegado a todo el mundo justamente por una mala administración de los recursos del Estado, los recursos que el sector privado le ha entregado en administración al Estado. Eso ha sido una administración, no voy a decir mala, sino pésima. Entonces necesitamos que esto acompañe. La agenda que tiene CONFIEP y que deberíamos tener todos los peruanos hoy día es cómo traer a esos peruanos que han quedado postergados del desarrollo al frente. Cuando todos vivan con dignidad, cuando todos tengan oportunidades de estudios, de trabajo, ¿no? De salud, entonces vamos a tener menos trabas a los proyectos mineros, menos trabas a los proyectos petroleros, menos trabas a los proyectos de inversión en general, en agricultura y en industria, en todos los sectores. Entonces, claramente la ruta es esa. El gran pendiente que tenemos como país es traer a esos peruanos postergados del desarrollo a tal. Y eso, por ejemplo, una contribución adicional que hace el sector privado, porque no solamente le entrega los fondos que tiene el Estado, son fondos que se crean a raíz de la producción, y la producción la hace el sector privado. Además de haberle entregado todos esos fondos, ahora, gracias al mecanismo de obras por impuestos, por ejemplo, ¿no? Podemos coayudar a que esas obras que el Estado demora tarde, mal y nunca en hacer, y que son orientadas al alivio de esta pobreza,
¿no?, al alivio y al cierre de brechas, ¿no?, lo que hacemos es acortar esos plazos, acortar en 5, 6, 7, 8 o 10 años o muchos más las obras porque con una administración privada, que no es normal. En otros países no se entiende por qué el privado debe hacer lo que le corresponde al Estado en ejecución de obra pública. Claramente acá la corrupción ha sido el gran factor dilatador de esas inversiones, ¿no? Y quiero hablar de la corrupción de manera directa, ¿no? La corrupción está en el imaginario popular creado por esta polarización política que es inducida, ¿no? Es la empresa, ¿no? El empresario corrupto, el empresario privado es un corrupto, el empresario tal hizo eso, el empresario tal hizo. Lo cierto es que la corrupción comienza en todos lados con una mala regulación, ¿no? Y con malos expedientes técnicos, con mala permisología, con una excesiva permisología, donde el funcionario público pone trabas para otorgar permisos, ¿no?, o licencias, ¿no?, esperando una recompensa para ello. Entonces, esto así nace. No quiero justificarlo, pero es terrible que esto suceda, por eso he dicho, hay que cortarlo de raíz. Entonces, cuando se hacen los expedientes técnicos, y los expedientes técnicos no tienen el rigor que necesita, se hacen mal, a veces parece que se hacen mal adrede, ¿no? Se hacen mal adrede para tener que recurrir a las adendas. A las adendas son, otra vez, regresa el expediente al funcionario público para que éste, ¿no es cierto?, lo corrija. Pero para corregirlo de repente necesita que alguien lo motive. Es terrible. Entonces, no se hace el expediente, no se modifica, ¿no?, porque no ha recibido una compensación ilegal, por supuesto. Entonces, entramos a un círculo vicioso que es lo que ha hecho que se retrasen las obras, que no se hagan. Y quienes las han hecho son esos que están en la televisión, ¿no es cierto?, y que son los que han corrompido o han sucumbido a la corrupción o no sé cuál viene primero, ¿no?, pero los que han pasado al lado oscuro. Entonces, si para hacer obra pública tengo que pagar, yo pago, entonces hago la obra pública y encima me enriquezco indebidamente. Sin duda. Entonces, eso es lo que hay que desterrar y quiero decir que eso es lo que ha postergado las inversiones y postergado con ello el alivio al cierre de brechas que es tan necesario. Ahora, las inversiones vienen acompañados lamentablemente también de problemas que cada vez se acrecentan más en nuestro país. La minería ilegal es uno de ellos, la criminalidad, la inseguridad. Y según un dato, por ejemplo, de Vidensa, las grandes empresas están gastando actualmente alrededor de 15 millones de soles al año en seguridad privada ante el incremento, obviamente, del crimen organizado. ¿Cómo observa este panorama que para muchos podría verse desalentador? ¿Cómo lo toman desde el sector privado? Mire usted, para ahondar en las estadísticas, la Policía Nacional tiene 140.000 efectivos. La seguridad privada tiene más de 400.000. Entonces, lo que está sucediendo es que los privados, y no me refiero a las grandes empresas, me refiero a todas, hemos tenido que recurrir a seguridad, ¿no?, a gastos excesivos en seguridad para defendernos de una escalada en la violencia. Entonces, la escalada en la violencia ha venido no solo en el Perú, sino en varios países. Hemos visto lo que viene sucediendo. El crimen organizado hoy día son transnacionales, ¿no?, que operan en varios países. La migración ha ayudado a incrementar esto. No digo que todos los migrantes son malos, por favor, de ninguna manera, pero un pequeño grupo de estos migrantes han salido de las cárceles, han venido a incrementar la violencia y ha tenido un salto cuántico, ¿no?, la violencia en el Perú. Y para esto, hasta ahora, no hemos reaccionado con el rigor suficiente para atender esto.
esto que es la preocupación principal de la población. 65% de todos los peruanos cree que su principal problema es la inseguridad. Y eso no es percepción, sino es una realidad. Entonces, hemos tenido reuniones, muchas reuniones, pero la última semana los gremios empresariales con el ministro del Interior, quien quiero decir que después de una fuerte crítica de parte de nuestro gremio por la falta de resultados, el ministro nos vino a visitar, nos ha hecho una exposición extensa, que no estuvo completa, quiero decir, pero una exposición extensa de cómo están haciendo para la lucha contra la pobreza y qué medidas contra la violencia y qué medidas se están tomando. Y la verdad que sí se están tomando medidas, creo que como nunca antes se han tomado. Ese número que le di de policías, 140.000 policías, tenemos desde ese mismo número desde que el Perú tenía 20 millones de habitantes. Hoy día somos 40 millones de habitantes y seguimos teniendo los mismos policías. ¿Qué es lo que proponen desde la CONFIEP? Desde la CONFIEP, bueno, primero, acciones políticas. La primera acción política es generar presupuesto suficiente para reestablecer y reorganizar la Policía Nacional primero. La Policía Nacional debe contar con muchos más que duplicar el número de efectivos policiales. Esos efectivos policiales deben contar con armamento, que tampoco tienen armamento. Deben contar con armamento, con chalecos y escudos. Primero, o sea, con toda la estructura para poder hacer frente a este crimen organizado, que hoy día, como digo, es penoso. La falta de equipamiento de la policía es vergonzosa. En la conversación que hemos tenido esta semana con la Presidenta de la República, con el Ministro de Economía y con el Ministro de Justicia y con el Ministro del Interior, hemos tenido por primera vez una visión global y hemos podido compartir con ellos y dar nuestras sugerencias. Es exactamente el presupuesto para el Ministerio del Interior para el año 2025 es el más grande que se ha tenido en la historia, 12.000 millones de soles por primera vez. Eso va a permitir incorporar a nuevos oficiales, ojalá 1.000 al mes. Hay lo que veníamos planteando también, que se utilice a las Fuerzas Armadas, primero como compañía, como acompañamiento de la policía frente a esto que es el crimen organizado, ha crecido tanto. La tipificación de terrorismo urbano es muy importante y ya ha sido una propuesta que hasta el Congreso la ha acogido y la ha planteado, y el Ejecutivo dice que ya la había planteado antes y que por supuesto lo va a aprobar también. ¿Eso qué va a permitir? Esa tipificación permite primero el uso de armas letales, el uso de la fuerza con armas letales para combatir esa violencia. También una fiscalía especializada en terrorismo que la hará más diligente y más rápido, y también las cortes de primera y segunda instancia especiales. Y finalmente, penales especializados. La Administración de Justicia integralmente tiene que modificarse también, ¿no? Eso es lo que hemos pedido. No solo eso, la utilización de los cuarteles militares que están desocupados para habilitarlos temporalmente como cárceles mientras se hagan nuevas cárceles. También tenemos un hacinamiento en las cárceles porque tampoco hemos crecido en la velocidad que lamentablemente tenemos prisioneros. Y entonces estas son algunas, hay muchas otras que hemos propuesto, el acompañamiento de las Fuerzas Armadas también como adiestramiento de la fuerza policial, ¿no? Y la colaboración para acelerar el número de policías, ¿no? Uso de grilletes electrónicos para los crímenes para los criminales que no registran mayor peligrosidad, ¿no es cierto?, que ellos tengan que pagar sus propios grilletes electrónicos, y una serie de otras medidas. Quiero decir que he salido por primera vez de esa reunión
con parte crucial del Ejecutivo y la señora Presidenta con una visión diferente a la que tenía, así como he sido muy crítico y hemos sido muy críticos cuando las cosas no caminan. Yo sé que no vemos los resultados todavía totales, pero sí se están haciendo capturas. El Tren de Aragua ya no está en el Perú. Eso es una señal muy importante. Hay otras bandas que todavía hay que desarticular, pero he visto que todos los días se desarticulan bandas, todos los días. Hay avances que hay que saludar. Muy bien. Hay, digamos, la voluntad política, dicen, siempre se tiene que ver reflejada en presupuesto. Y según lo que nos ha mencionado, hay presupuesto y se espera resultados próximamente. De acuerdo. Muchas gracias, señor Alfonso Bustamante, presidente de la CONFIEP, que ha estado con nosotros en esta edición de Diálogos Mineros. Yo soy Daisy Portugués y así culminamos esta edición.